Génova esta mañana había más navajas que en una ferretería de Albacete. ¿Qué nos habrán dicho esta mañana? ¿Qué nos habrán amenazado? ¿Qué dosieres nos habrán enseñado y recordado en esos despachos llenos de discos duros reventados a martillazos? Y en el PP, cuando el barco se hunde, parece la tripulación de valientes del capitán del Costa Concordia, saltando todos los primeritos a la chalupa. Ahí estaban los que quieren que no se levanten las alfombras. Están los que están esperando juicio y los que dicen, ¿me va a tocar a mí? Están los que odian a la otra mitad. En fin, que al final Mariano Rajoy, genio y figura hasta la sepultura, ha anunciado su dimisión, escondido detrás de una pantalla de plasma, para no perder la costumbre y también para recuperar algunas otras. Ha dicho que el gobierno de Sánchez es ilegítimo. Ya están otra vez como en sus mejores momentos. Estos sí que saben. Bueno, que tras más de 5.000 días al frente del partido y casi 7 años en la presidencia del gobierno, llega la hora de hacer balance a la gestión de Mariano Rajoy. ¿Qué herencia nos deja? Bueno, remontémonos a aquellos terribles días de 2011. Vaya apocalipsis. Esta era la visión que transmitían los medios de comunicación afines al Partido Popular de España en aquellos días. Una imagen terrible, un país arruinado, apocalipsis. Tras 7 años de gobierno socialista, Zapatero era el culpable del hundimiento de España. La única esperanza ante tanta desolación era el capitán Mariano. Una especie de Batman gallego y como Superman con los calzoncillos por fuera. Amigo de los servicios públicos y de los pensionistas. Un superliberal que acabaría con el paro, con los impuestos altos, con la defraudación a Hacienda. Rajoy, fotografiado delante de una oficina del INEM, era el espejo de una España llena de esperanza que nos prometieron. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Ay, Rajoy, que te lías. Pero pronto descubriríamos que bajo ese antifaz de superhéroe de provincias solo se escondía un triste registrador de la propiedad puesto a dedo por José María Aznar. No pasó ni medio año cuando Rajoy ya había incumplido todas y cada una de sus promesas. Se subieron los impuestos, se congelaron las pensiones, no hubo creación masiva de empleo, se subastaron los servicios públicos al mejor postor que siempre eran sus amiguitos. Y la excusa repetida era la herencia recibida del gobierno. He hecho lo que tenía que hacer porque hemos recibido una herencia terrible. Y en aquellos primeros años de Rajoy al frente del gobierno, lo único que creció fue el descontento social. Cada semana surgía un movimiento social de protesta. Recordad las marchas de la dignidad, las huelgas estudiantiles y sindicales, la marea blanca, la marea verde, la marea violeta. Deja usted una herencia envenenada. No se puede gobernar con ocurrencias, improvisaciones, rectificaciones y pensando solo en las próximas 24 horas. Culpables múltiples, Zapatero, los griegos, Venezuela, todo el mundo, menos claro, Mariano Rajoy. Nos vendieron la moto y muchos la compraron de que los españoles y las españolas habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y que por eso estábamos endeudados hasta las cejas. Luego sabríamos que al mismo tiempo ellos eran los que habían estado viviendo por encima de nuestras posibilidades porque se lo habían estado llevando crudo. Es una mentira que les sirvió como excusa para esquilmar los servicios públicos. Nos prometieron que apretándonos el cinturón, el conjunto de los españoles y haciendo unos cuantos ajustes, saldríamos de la crisis en solo unos meses. Pero no, caraduras. Queríais implantar un modelo sin derechos. 3 años después de llegar Rajoy a la Moncloa, la deuda de nuestros países se había disparado más de un 30%. De apenas no llegaba el 70% en 2011, pasó al 100% del PIB. Hoy en día la deuda asciende ya a 1,14 billones de euros. Y estos eran los gurús de la economía que nos iban a sacar de la crisis. Muy bien, qué avezados. Esta monstruosa deuda pública tal vez tenga que ver con la no menos gigantesca corrupción. Se estima que la corrupción en España cuesta cada año en torno a 90.000 millones de euros. ¿No hemos visto que el Ayuntamiento de Carmena en Madrid ha ahorrado como superávit en 3 años pues 3.000 millones? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene eso? ¿Tendrá una parte que ver con que no roban? Es que los del PP el único fondo que tienen es el fondo de armario. Y el problema no es solamente el dinero robado. Si es que si en algo ha destacado el gobierno del PP ha sido en despilfarrar el dinero público en obras que no han servido nada más que para beneficiar a sus amigos en aeropuertos sin aviones, en autopistas sin coches, en ciudades de la justicia sin justicia o en televisiones sin espectadores.
En resumen, contratos a dedo para mayor gloria económica de los amiguetes de turno, la España de siempre de oligarquía y caciquismo. Una práctica política que ha provocado la imputación o condena de en torno a 1000 cargos del Partido Popular. Eso hasta ahora, porque aún no han terminado todos los juicios sobre la corrupción. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Caso Parques Eólico, Cooperación. En fin, interminable. Pero claro, para el Partido Popular la política es cuestión de prioridades. Si tienes a un mentiroso con fondos en paraísos fiscales como le ocurría al exministro Soria, ¿cómo vas a pedirle a otros que persigan a los evasores? ¿O cómo vas a exigir el pago de la deuda financiera? Si es que es más bien al contrario. Eso sin olvidar que intentaron acabar, por ejemplo, con la reputación de la jueza Victoria Rosell. El señor Soria, para sacarla de las listas de Podemos. Y claro, el juez que ayudó a Soria, va a ir a la cárcel, mientras que Soria sigue bronceándose. Es que la impunidad del Partido Popular es otro de los elementos que nos deja Mariano Rajoy y que se va desmoronando. Ya veréis cómo empiezan esas ratas que están saltando del barco, empiezan a hablar y va a ser muy bueno para la democracia. ¿Os acordáis de aquella amnistía fiscal del ministro Montoro? En fin, España pierde anualmente, ya hemos dicho, unos 90.000 millones de euros por evasión fiscal. Permitir aquello donde la amnistía fue un escándalo. Menos mal que el Tribunal Constitucional puso un poquito de cordura y anuló aquel despropósito, pero los nombres todavía estamos por querer saberlos. Nadie del PP le pidió a Montoro. Nadie le pidió que dimitiera. En fin, luego está el famoso rescate financiero. Más de 60.000 millones prestados a fondo perdido, claro, a sus amigos de la banca. Pero ¿de dónde venía Guindos? 60.000 millones para ellos y los utilizan, claro, ¿para qué? Pues para seguir desahuciando a la gente o para litigar ¿contra quién? ¿Contra los estafados por las preferentes? Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos, porque creo que en un momento como este, y más a los pequeños y medianos empresarios o a las empresas, con las dificultades que está pasando, no me parece lo más razonable. Otro de sus mantras, vamos a aprenderlo. Repetido hasta la saciedad, no subiremos los impuestos. Incluso llegó a decir que los bajaría. Pues bien, en estos años Rajoy ha subido todos los impuestos habidos y por haber, el IVA, el IRPF, el de sociedades. Incluso creó nuevos impuestos, como el famoso impuesto al sol, que tiene a España a la cola en el uso de energías renovables. Siempre las subidas de impuestos para el conjunto. Bueno, salvo un impuesto que sí que ha bajado, el de las casas de apuestas online. Claro, que se convierte en un peligro para la economía de muchas familias españolas, aunque deja mucho dinerito en la hacienda. ¿Veis cómo hay cuestiones de clase? ¿Dónde quieres tú recaudar los impuestos? Lo único que ha bajado en estos años, dicen, es el paro. ¿Pero realmente ha bajado el paro? Porque hay estadísticas que nos recuerdan que hay 1,8 millones de españoles que ya han tirado la toalla. La receta contra el paro del PP no ha hecho nada más que generar otros problemas muy graves. La precariedad laboral, los trabajadores pobres, la inestabilidad, una mayor siniestralidad. Es que gracias a esta reforma laboral el despido sale pero más que barato a las grandes empresas. Y cada día mueren casi 2 trabajadores en el Tajo. Y cuidado, para esa gente no hay funerales de Estado. Donde antes había un salario digno y estable, ahora hay 4 trabajadores temporales. Hay aquellos tiempos de Zapatero en los que cobrar 1.000 euros... Bueno, era una miseria. ¿Cuánta gente lo desearía hoy? Por la boca muere el pez y la falacia del Partido Popular, claro. Con Rajoy somos más pobres, estamos más endeudados y además tenemos menos servicios sociales que antes. Cada presupuesto desde 2011 ha supuesto un recorte más, un hachazo a lo Kill Bill en sanidad, en educación, en protección social. Antes de llegar el PP al poder, en sanidad se invertía el 6,5% del PIB. Hoy, un punto menos, el 5,6%. Y eso por no hablar del copago o de la expulsión del sistema sanitario de los inmigrantes sin papeles. En educación también han metido la tijera. Bueno, lo propio sería hablar que han metido la motosierra. La sanidad, recortar las pensiones, congelar subvenciones, recortar los titiriteros, a mamar todas las becas, a quitar, lleva del súper para jamar, pero el IVA aumentar y los ricos no pagan más. Claro, luego mucho PISA o mucho mirar a Finlandia, pero es que en estos años se han recortado 9.000 millones en educación. Claro, que se ha traducido en miles de menos profesores y profesoras. Claro, menos becas, menos ayudas. Eso sí, las ayudas a los centros concertados católicos han subido como la espuma. En esta España que deja Rajoy, las mujeres
tampoco lo han tenido nada fácil. El 8M tuvieron que salir a decir basta que su trabajo valga menos que el de los hombres. Y basta también de que las maten por el hecho de reclamar, como mujeres, igualdad. La respuesta del gobierno, pues destinar 80 millones de euros de los 200 que estaban acordados en el Pacto contra la Violencia de Género. 200 acordados, 80 gastados. A las viudas de la cerrada mina de La Camocha en Asturias, donde nació Comisiones Obreras, las están ahora mismo desahuciando. Y ellas están llorando porque ya no están los paisanos, porque murieron de silicosis. Y además ellas no tienen dinamita. Un gobierno con un gran compromiso con las mujeres, claro. Los últimos en disfrutar de esta maravillosa recuperación económica han sido las y los pensionistas. La mitad de las pensiones de nuestro país se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, es decir, no llegan a 667 euros el mes, y ayudando a los hijos y ayudando a los nietos. Rajoy deja a España, dice, mejor que la encontró. Eso nos contará el telediario de la 1, ¿verdad? Esa televisión de ellos que pagamos entre todos. Menos mal que les queda ya poquito. Es que mientras que estaba dimitiendo Rajoy, Radio Televisión Española estaba hablando del mal tiempo que había en España. Ay, ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que con la ley Mordaza o con la ley antiterrorista han intentado que no pudiéramos ni siquiera protestar, rebelarnos. Porque protestar en este país te puede salir muy caro. 30.000 euros o años de cárcel. Tuiteros y raperos son un ejemplo. Y por si fuera poco, crearon una policía política para perseguir a los adversarios. Se inventaron facturas falsas y los periódicos inmundos, ayudados con dinero de todos, publicaban las mentiras que urdían esos comisarios delincuentes. Y algunos de esos comisarios, como Villarejo, ya están en la cárcel. Y pronto les van a seguir los periodistas pantuflos que han sembrado de basura la información en nuestro país. Mariano Rajoy se va sin cuaderno azul, ni sucesor, dejando una España triste. Deja un país con menos y peores servicios públicos, con menos libertades y derechos. Y va a costar tiempo, revertir esta situación. Pero ya están en la calle, mintiendo para hundir al gobierno de Sánchez. Mariano, tanta paz lleves como gloria dejas, porque me alegro mucho de que te vayas. Y espero, además, que la ley, si es el caso, termine cayendo sobre todos los responsables de tanto robo en nuestro país. Aunque solo sea por todos esos abuelos y abuelas que se han muerto sin que les llegara la ayuda de la dependencia o sin poder encontrar a sus familiares porque tu gobierno se ha chuleado de que habéis dedicado 0 euros a la memoria histórica. Hablamos de los fondos buitres a los que les habéis regalado vivienda oficial. Hablamos de que habéis apoyado a dictadores y enemigos de sus pueblos en el conjunto del mundo. Hablamos de que hay más gente en riesgo de pobreza en España, de que ha bajado el poder adquisitivo, de que los ricos son más ricos, de que habéis bajado el presupuesto en educación, en sanidad, que lo habéis subido en defensa. Pido perdón por decir esto, porque algunos dicen que recordarles el daño que habéis hecho no es elegante. Se va el Caimán, se va el Caimán. ¿Para dónde? Se va para Barranquilla. Usted no lo ha escuchado bien, se lo voy a volver a leer, señor Rajoy. Espero que usted me escuche. Oye, dejo esto, Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante.